Muy buenas noches. ¿Cómo van esos ánimos? Hoy estaba viendo de nuevo las noticias y sobre todo la fe de las personas, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta página y también con los solidarios que somos a veces. Estando en un mundo donde la fe parece que es algo que más necesitamos, ¿no? En el mundo en el cual vivimos. Y tengo, como siempre, entre mis manos este libro, que siempre en los momentos más crueles de la vida, los momentos que más necesitamos más conciencia, pues seguramente nos abrimos a esos investigadores que todos somos, ¿no? Investigadores espirituales, sobre todo para conocer la fe y ver lo invisible para hacerlo posible. Dice este libro de Cameron Alborcia que fe es firme. Fe es la firme creencia en algo de cuya existencia no hay ninguna prueba física. Es una parte fundamental de la vida espiritual, porque ésta se encuentra repleta de elementos inapreciables para los sentidos, comprensibles solo a un nivel interno más profundo. La existencia de Dios no puede probarse con métodos convencionales, únicamente a través de la fe. Sabemos que está presente para ayudarnos y guiarnos en nuestro camino. La fe es una suerte de camino invisible que no recorremos solo con el intelecto, sino también con nuestro corazón abierto y generoso. Cuando confiamos únicamente en nuestros ojos y nuestros oídos, apreciamos y disfrutamos solo el mundo exterior, el otro, el interior, el invisible. Está a disposición de quien quiera visitarlo, participar de sus dones, pero se precisan paciencia y sacrificios para que nos abran sus puertas. En el mundo invisible necesitamos la guía del corazón y la fe, pues es el que vemos con los ojos espirituales. Si llevamos con nosotros a todas partes las cargas de la vida mundana, con todas sus distracciones, no tendremos ninguna posibilidad de profundizar en el mundo de lo invisible. La gente que carece de nociones de la vida interior y que depende solamente de los sentidos vive en confusión. La fe es uno de los principales para recorrer el camino de la espiritualidad. Si no tratamos de descubrirlo, si no nos esforzamos en conocerlo, lo desconocido, tendremos muy pocas posibilidades de conseguir la elevación del pensamiento. Los objetos exteriores, materiales, no son tan actuales y nos mantienen distraídos, impiden que nuestra vida mejore en sentido trascendente. La fe ayuda a derribar las barreras del miedo y la incertidumbre que nos impide explorar el universo interno. Cuando solo miramos hacia afuera, tendemos a creer solo que vemos y eso es muy limitado. Sin embargo, un sexto sentido nos guía con frecuencia por el camino correcto, obligándonos a escrutar bajo la superficie y transitar por los caminos internos. Este libro siempre me ha hecho pensar, ¿no? Más en el mundo en que vivimos, donde todos buscamos más esa fe. Y esa fe en acción también nos ayuda a ser más humanos o ser más comprensivos con lo que estamos viviendo. Cuando vemos algo que nos molesta, cuando vemos algo que nos carcome por dentro, algo en nuestro interior está haciéndonos recordar o nos está haciendo mover para hacer cosas por los demás. Dicen que las personas que tienen más cosas a veces no contribuyen a que determinadas cosas que pasan en un país como México no ayuden a
a esa entrega, entre comillas, de la fe y la esperanza. Porque siempre a veces nos unimos más cuando pasan ese tipo de cosas, ese tipo de guerras, ese tipo de terremotos, ese tipo de pequeñas cosas, ¿no? Y estaba viendo antes un vídeo de una persona, de muchos mexicanos que están pues pasando por ese problema, no solo con los niños en las escuelas, con todo lo que ha pasado. Uno se pone más espiritual o más receptivo hacia esos mensajes. Quizás porque nos volvemos más humanos, quizás porque nos volvemos más sociables. Y esa fe de ayudar a las personas nos ayuda sobre todo a contemplar toda esa fe que todos tenemos, la fe de ser más conscientes de lo que hacemos más y sobre todo esa solidaridad, como comentaba en el anterior seminario. Todos tenemos una fe en lo invisible y creo que creemos primero en nosotros para hacer o llegar a las personas adecuadas. Y cuando una persona navega en todo esto de la espiritualidad, de los conceptos y de muchas cosas, se conecta más con la gente a través de ese amor impersonal, a través de esa energía que es reconocer hasta qué punto el ser humano necesita de vez en cuando una ayudita, un empujón. Porque dicen que los empujones muchas veces nos hacen crecer como seres humanos. Y eso es lo que le hace falta a las personas, el empujoncito, que seguramente que más de uno de marketing no lo hace. Y los milagros son consecuencia de atrevernos a creer. Y sobre todo no solo a creer, sino a pensar. Creer en nosotros mismos con lo que hacemos, creer en nosotros mismos con lo que podemos lograr ayudando a los demás. Y esa creencia también nos ayuda a sintonizarnos con la energía, esa energía del amor que todos tenemos, esa energía impersonal, esa energía de ayudar a las personas, esa energía como está pasando ahora en México, que todo el mundo está siendo más solidario. No me refiero solo a las empresas, que seguramente como en muchos teletones seguro que ayudan, ¿no? Para que esa marca personal todo el mundo contribuya a que sea más visible en Internet o sea más visible en el mundo, ¿no? Pero más allá de criticar o de pensar si una empresa hace las cosas mal, las hace bien, creo que todos los que en algún momento hemos tenido una empresa, hemos tenido algo para ayudar a los demás, ese apoyo impersonal nos hace crecer como personas, nos hace sobre todo hacer esos milagros que en algún momento, plantando semillas por los demás, nos hacemos más conscientes, nos hacemos más receptivos, nos hacemos más amorosos. Eso es parte de crecer juntos. La lluvia no solo moja, también pinta los cielos. Qué bonita esa frase, ¿no? Dicen que cuando hay más tormenta, más reconocemos hasta qué punto el sol está ahí. Pues para abrir conciencia, para despertar que la naturaleza es sabia en cada momento. Aunque muchas veces nos cabremos con ella. Nos cabramos porque determinadas situaciones de nuestra vida nos hacen más conscientes del poder del ser humano. Y no solo la tierra, los sismos, los terremotos, todo eso que estamos viendo, pues es parte del secreto de descubrir hasta qué punto, pues todo lo que estamos viendo somos nosotros quien creamos todo eso. Creamos una sociedad diferente cuando hacemos cosas diferentes. Creamos una sociedad más consciente cuando somos conscientes de lo que somos o de lo que nos gustaría ser. Pero para ser, muchas veces hay que primero trabajar en la espiritualidad y trabajar en ese equilibrio que es
la sanación interna y el descubrir qué podemos hacer los por los demás. Porque ya eso nos hace más humanos en el mundo en el que vivimos. Y cuando vi esa foto de ese perrito, me hizo mucho pensar, ¿no? Cómo el ser humano se hace más consciente del amor hacia los perros, hacia el amor hacia esas pequeñas animalitos que muchas veces nos hace más conciencia de lo que estamos viendo. Perros que en algunas ocasiones se hacen muchos maltratos a los perros, se hacen eh, muchas brutalidades y al final de cuentas todos esos perros nos ayudan a rescatar a muchos niños que quedaron en esa situación en la cual están viviendo. Que están, como comentaba, ayudando a esos niños a salvar todo lo que está pasando. Segundo, esa película de Hachiko con Targer. Y es una pasada cuando vemos este tipo de películas y nos hace más conscientes del poder de los animalitos. Cada vez mejor somos más conscientes de lo que vemos o somos más conscientes del poder que tienen los animales, porque creo que todos somos eh, amorosos con los animales o intentamos ser amorosos cuando sabemos educarlos de manera correcta y de manera consciente. Y ahí tenéis una escultura que se realizó en el momento de la película de Hachiko. Imaginaros, bueno, no quiero contaros la película, si en algún momento la veáis, seguramente que os sorprenderéis el poder que tienen los perros. Y esa es la película, siempre al lado de Hachiko, una buena película. Y es una historia real, una historia de amor incondicional, que ese amor que todos tenemos hacia un país, pues nos hace más conscientes de ayudar al prójimo y ayudar a las personas en los momentos más crudos de su vida. Porque todos podemos hacer un viaje por México y descubrir muchas cosas, descubrir muchos momentos y sobre todo conocer muchas culturas y muchas direcciones que hay en México para ser más conscientes y ayudar, como comenta en el vídeo, muchos youtubers que han ayudado con cajas y muchos medicamentos para ser más conscientes de todo lo que está pasando. Las ruinas de Yucatán, que seguramente más de uno en México debe conocerlas, de los mayas, muchas personas han conocido muchos mensajes y personas que seguramente con su cultura, seguramente también sabéis que hay muchos secretos y muchas maravillas que podemos conocer en México. Y muchos momentos como esa fotografía. Y muchas ciudades que podemos conocer. Muchos momentos y mucha solidaridad en muchos pueblos. Seguramente más de uno necesitaría conocerlos para descubrir a su gente y descubrir el potencial que tienen esas personas. Y como digo siempre, la esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Tenemos que ser más valientes en lo que un país está viviendo. Tenemos que tener una esperanza de que quizás los políticos y los jueces y todas las personas que trabajan pues, por la justicia en un país, pues entre todos se vuelvan más humanos, se vuelvan más receptivos, se vuelvan más humanitarios. Y eso es algo que el ser humano es algo que todos necesitamos para vivir más en conciencia y sobre todo en paz interior. Porque siempre hay una esperanza y esa esperanza creo que todos la hacemos cada día en ser más humanos
en ser más receptivos, en ayudar al prójimo para tender la mano. Y eso hace que una persona se vuelva más receptiva para complementar que hay esperanza cuando a veces las situaciones en las que estamos viviendo nos hacemos más conscientes. Y seguramente que todos los que hemos tenido alguna vez un abuelo, cualquier padre, seguramente nos hemos quedado con esa frase de saber y entender que cuando lo único que te queda es la esperanza y la fe, todavía es lo mucho que tienes. Y eso va dedicado a todos esos niños que creo que necesitan ese apoyo, esa manera de conectarnos en oración todos los que estamos viendo este seminario y recordando que ese tipo de situaciones, ese tipo de momentos, pues nos hacemos más receptivos a la oración, más receptivos a adorar a los niños, a aprender educación, sobre todo, tanto de los padres como de los colegios, para ser más conscientes de lo que vive el mundo, de que esos niños, a través de las enseñanzas, a través de los momentos, a través de esos padres que muchas veces olvidan a sus hijos, que también recuerden que hay una educación que va más allá de la simple esperanza, sino de la creencia o de la fe que le damos a los hijos en lograr los sueños que realmente quieren tener en la vida. Los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por oración y el miedo por fe. Creo que una persona cuando se vuelve en muchas lágrimas, se vuelve más consciente de la oración y de ser consciente de muchas cosas, de pequeños objetivos, de pequeñas motivaciones cada día, para ser más, para crear más milagros en la vida de los demás. Y eso nos hace la diferencia. Eso, cada vez que hacemos algo por los demás, lo estamos haciendo a nosotros mismos, inconscientemente. Y eso nos hace más receptivos a tomar o elegir el dial, como comentamos muchas veces, de la radio. Podemos escuchar muchas noticias de mucha tristeza, pero la tristeza también nos hace movernos y actuar hacia determinadas, entre comillas, injusticias, determinados momentos, determinadas situaciones, porque nos hacemos más conscientes de que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos por los demás, es algo que al final de cuentas nos queda en el corazón y eso nos mueve también a hacer cosas. Y esa frase también hace pensar: no te deprimas ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe cómo te sientes, Dios sabe perfectamente qué es lo que está permitiendo en tu vida y justamente en estos momentos. Y en estos momentos quisiera que todos los que estamos ahora unidos, pues pensáramos en esos niños que quizás a través de las lágrimas, a través de esos ojos que inconscientemente nos miran, también pensemos que podían ser nuestros hijos. Si los tenéis o no, eso no importa. Lo importante es que nos hacemos más humanos y nos hacemos más respetados, porque todos en algún momento hemos sido niños y todos hemos vivido esa esperanza de cambiar la perspectiva de un país a través de las redes sociales, de la comunicación. Y la comunicación, como decís, es el poder de la palabra. En los momentos de mayor ego, pues a veces nos juntamos más para retener en la mente todo ese poder del ser humano para crecer. Y todos creo que estamos creciendo juntos. Sobre todo porque creo que, como digo siempre, la paz interior no es una simple palabra ni es una simple frase. Es simplemente una aventura de descubrir hasta qué punto
ser humano es consciente de su propia inconsciencia. En los momentos de mayor inconsciencia nos hacemos más receptivos al mensaje, porque todo lo que nos queda grabado en nuestra mente, nos queda grabado también en nuestro corazón. Y ahí es como a veces hacemos el cambio hacia una nueva vida, hacia una nueva consciencia. Y esa consciencia viene del ser conscientes del poder que todos tenemos. No solo para vender cosas, sino para retribuir cosas hacia los demás. Y sobre todo para hacer buenas cosas y buenos actos. Eso nos hace crear y crecer como seres humanos dentro de diferentes expectativas. Pero también para eso hay que parar un poquito la mente y ser conscientes de qué cualidades tenemos para ofrecer a los demás, porque todos tenemos cualidades. Desde muy pequeños teníamos cualidades para ser conscientes de lo que hacemos, ser conscientes de hasta qué punto cualquier situación en la cual estamos viviendo podemos ayudar a las personas a ser mejores. No a través de ser coach, a lo mejor sí, pero a lo mejor a través de pequeñas cosas que las personas necesitan, eso nos hace más seres humanos y menos máquinas, porque las máquinas al final de cuentas las regentan un ser humano o las programa un ser humano para programar, entre comillas, mientras que los demás están haciendo otras cosas. No cabe duda que las máquinas son algo que se constituyen o se contribuyen a través de las experiencias. Pero como digo siempre, los seres humanos son los que hacen conscientes a las máquinas. Lo mismo que las guerras. Uno puede estar mucho luchando en una guerra, pero solo que son conscientes de las situaciones nos hacemos más conscientes de lo que vemos. Un abrazo a todos y espero que esta conferencia nos ayude a pensar más de que si en algún momento tenemos un hijo o tenemos una hija, miremos a los ojos de ellos y nos demos cuenta hasta qué punto ese sufrimiento puede ser parte de nosotros, y también dedicado a esos niños que perecieron en la Ciudad de México, para que nos hagamos más conscientes de lo que hacemos por el mundo, en vez de compartir cuánto dinero tenemos o cuántas propiedades tenemos, porque creo que las propiedades no nos las llevamos a la tumba. A lo mejor sí, para algunos que quieren solo poder, pero el poder al final de cuentas no hace nada si no somos conscientes del sufrimiento de los demás. Entonces nos volveremos más conscientes del poder que somos como personas en ayudar a las personas a crecer como seres humanos. Y eso es algo que la vida uno tiene que contribuir y hacer en el mundo consciente para conocer la inconsciencia. Un abrazo a todos.